Enseguida vamos a hablar de la situación general con el titular de Sigma Global, Juan Enrique, pero nos vamos a concentrar en la historia de uno de los que no llegaron al final de la pandemia. Y estamos hablando de un clásico restaurante, de esos porteños, bien porteños, que están en Montevideo, entre Corrientes y Sarmiento. Seguramente yo te doy esa dirección y te vas a acordar de Pipo, el que no cerraba nunca, el restaurante de las pastas, el que estaba abierto hasta bien tarde, el restaurante donde iban los artistas después del teatro. Bueno, Pipo, ese clásico porteño, cerró sus puertas. Trabaja en vivo Lucila Entín. ¿Cómo te va, Guille? Esta triste noticia tenemos que contar en la mañana de hoy. Es cierto, un clásico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién no vino alguna vez aquí a Pipo, que está detrás mío en la calle Montevideo, al 300, a comer, por ejemplo, un plato de fideos con tuco y pesto? El clásico. Yo he venido. Clásico total, ese es el que aparecía como destacado en la carta. Yo he venido con familia, he venido con amigos y como vos decís, estaba abierto todo el tiempo, durante toda la noche, con lo cual era muy común venir después de un teatro, después de un cine, muy cerquita de donde están justamente todos los teatros aquí en la avenida Corrientes, y lamentablemente Guille ya le comunicó a sus 25 empleados que cierra de manera definitiva sus puertas este restaurante tan querido de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que ya llegó a la pandemia en situación golpeada, ¿no? Ya no llegó bien, hace unos años que no estaba en su mejor momento, evidentemente este ha sido el golpe definitivo, Lucila. Claro. Esta historia comienza en el 2015, ellos en el 2015 hacen un pedido de quiebra justamente porque no venían con una buena situación económica. Unos años después ellos logran recomponerse, de hecho a principios del año pasado habían planteado que iban a abrir nuevas franquicias. ¿Y qué sucede? Bueno, con la pandemia, como a la mayoría de los espacios gastronómicos no les fue bien, allí vos estás viendo, hay un montón de carteles de delivery, de WhatsApp. Ellos seguían, por supuesto, como todos, con el delivery y con el takeaway, pero eso por supuesto que no alcanzaba ni para pagar los sueldos de los empleados. Los empleados hasta el momento estaban cobrando solamente la ayuda del gobierno, el ATP. Les están debiendo el aguinaldo del año pasado y el aguinaldo de mitad de este año. Y es verdad que ahora se flexibiliza un poco en la ciudad de Buenos Aires y los que pueden poner mesas en las veredas van a comenzar a trabajar, pero Pipo nunca tuvo mesas en las veredas. Fíjate lo que son las veredas. No hay lugar tampoco. Muy angostas aquí. No hay lugar, imposible. Exactamente, no, es imposible porque no hay distanciamiento entre las mesas, no lo pueden colocar, entonces ya tuvieron que comunicarles esta mala noticia, ¿no? Esto fue en las últimas horas. Bueno, por eso el gobierno está pensando también en cortar algunas calles para darle la posibilidad a algunos restaurantes de sacar las mesas a la vereda, pero eso todavía no es así. Por ahora pueden abrir con mesas en la vereda aquellos que tenían la autorización antes. Pero quédate ahí, Lucila. Exactamente. Está con nosotros el titular de Sigma Global, Juan Enrique. Este es un caso puntual de un restaurante que ya venía mal, como la inmensa mayoría de la Argentina, que ya venía mal, pero que no pudo soportar. Sí. Da pena, porque es un clásico además, con la desaparición de Pipo desaparece un clásico de la gastronomía porteña. Y en realidad, Guille, ¿cómo estás, Lucila? Vendía pastas, ¿no, Pipo? Pastas, bueno, ese era su fuerte. Acá la crisis, la pandemia muestra la verdad de la milanesa, ¿no? Esa es la realidad, a ver la destreza de los empresarios para sortear esta situación inédita. Mirá, insisto, ¿no? La ayuda del Estado del Gobierno a 2,5 millones de trabajadores con la asistencia para el trabajo y la producción, obviamente no alcanza. Pero acá se va a ver la destreza. De hecho, así como cerró Pipo, hay muchos restaurantes que ayer abrieron. Y bueno, la pandemia todavía no terminó, Guille. Esto todavía no se ve el final. Todavía va a continuar. Y Pipo no es ni el primero ni va a ser el último en cerrar. Lamentablemente, la crisis, estamos, creo, en un momento muy difícil de la situación económica. La ayuda del gobierno es, digamos, inédita, es amplia, pero evidentemente, ahí lo contaba Lucila, ¿no? El empleador no le está pagando el salario, solamente los trabajadores, los 25 que se quedan sin trabajo, estaban cobrando solamente el ATP. Sí, Guille, acá, insisto, ¿no? Se ve la destreza y la verdad de la milanesa. El que venía medio mal, lamentablemente no va a llegar, y ese es el caso de Pipo, como será el caso de otros
otros comercios. No es el primer clásico o los primeros clásicos de Buenos Aires que han cerrado las puertas en estas horas. Se les ha hecho evidentemente muy difícil. La gastronomía es un rubro que resultó muy golpeado. De hecho, está volviendo a una relativa normalidad recién ahora. Durante los primeros 60 días hubo muchos inconvenientes para trabajar, incluso en este método de delivery o takeaway. Ahora está esta posibilidad que claramente tampoco representa el 100% de la facturación. Pero en este caso es noticia, Lucila, porque se trata de un clásico, de gastronomía clásica, porque Buenos Aires tiene su gastronomía clásica también, además de todo lo nuevo, de toda la cocina de diseño que ha aparecido en los últimos años. Este es un lugar de plato porteño, más allá de que vendía pasta cuyo origen es italiana, casi que te puedo afirmar que las pastas de Pipo eran bien porteñas. Clásica gastronomía porteña, ¿no? Totalmente, y además los personajes que venían a este restaurante, ¿no? Porque yo estaba leyendo que venía Spinetta, que venía Charly García, que venía Tato Bores. De hecho, hace poco dio una entrevista en Página 12 a Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y sabés que contó una anécdota Alberto Fernández de que había venido a este restaurante con su padre, que vieron una persona comiendo fideos con la mano, y ¿sabés quién era esa persona? ¿Quién era? Era Papo. Mirá. Y que él se acercó, Papo. Y que él se acercó y lo saludó y se presentó y demás, y después volvió y en chiste le dijo a sus padres que él era amigo de Papo a los 16 años. Pero así como Papo, Spinetta, Charly García, Tato Bores y muchos más, Olmedo de hecho también, venían a este restaurante teniendo en cuenta fundamentalmente lo que vos decías al principio, que es que estaba abierto toda la noche. Entonces, para los artistas, para los músicos, quienes vivían mucho esta zona del centro porteño, era un clásico realmente. Pero ahí está Lucila y Guille, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Ahí está lo que es el mercado y la demanda interna, ¿no? ¿Quiénes son los clientes de Pipo o quiénes eran, ¿no? El sector, la farándula, que lamentablemente también está siendo muy golpeada por esta crisis, por eso ahí se ve lo que es la demanda interna, el mercado interno. Bueno, y está vinculado claramente a la actividad de los teatros. Los teatros están cerrados, es el restaurante que por características se quedaba abierto hasta tarde, uno podía ir después del teatro. Claramente también cambió el gusto de los porteños, también no se consume tanto la comida que Pipo ofrecía, muchas razones. Más una determinada cantidad de crisis económicas encadenadas, son muchas las razones que evidentemente han llevado a Pipo a esta situación. En esa cuadra no es el primer clásico que cierra, justamente por el cambio de hábito de la gente, pero claramente la pandemia le ha dado el golpe definitivo a este clásico. Los empleados piensan seguir en el lugar, tratarán de formar una cooperativa como ha pasado con otros restaurantes, o buscarán otro local para tratar de contener, aparte de esa clientela fanática que generalmente quiere ser atendido por las mismas personas. A mí mismo me ha pasado en esos restaurantes de la zona cuando cerró Lalo de Buenos Aires, que estaba al lado de Pipo. Los muchachos se pusieron en otro lado, primero aguantaron y la gente los extrañaba porque habían sido antes, algunos de ellos, los mozos de Chiquilín. Es decir que todo queda en casa. A lo mejor tienen alguna idea, Lucila. Bueno, en relación a esto te agrego, sí, efectivamente, que están juntando firmas los empleados, son 25 en total a los que les comunicaron esta cuestión de que van a cerrar el local, con lo cual están juntando firmas para ver si pueden evitar esta situación. Tal vez se puede dar como se dio en otros lugares y en otros restaurantes también el hecho de que siga funcionando como cooperativa, que de algún modo pueda sobrevivir este clásico de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que hasta ahora están juntando firmas para evitar que esta noticia termine por concretarse en algún punto y esa es la cuestión hasta ahora, porque vos fíjate que algunos tienen hasta 30 años de trabajo en este restaurante. Es cierto que les dijeron desde el restaurante que van a tener que sentarse, arreglar las indemnizaciones, en caso de no se llegue a arreglar, llegar a juicio, instancia de juicio. La realidad es que ellos quieren que siga funcionando y están juntando firmas para eso, ¿no? Tarea difícil, no solamente la de Pipo, sino la de muchos restaurantes que algunos podrán resucitar de esta situación y otros lamentablemente se los llevó puesto el huracán, ¿no? Sí, y tiene que ver, como decías vos, primero la pericia, primero los gustos, es la característica del empresario argentino. Yo lamento mucho por los trabajadores de 30, 40, 25 años, pero no depende de lo que ellos quieran, sino de lo que se pueda hacer. Hoy cerró un clásico, esa es la realidad. La noticia es que ese restaurante, conocido por muchos porteños, bien clásico, bien porteño, tiene las puertas cerradas y aparentemente para siempre.